Ahora, la economía estadounidense no está en declive. La economía de sigue fuerte, pero su sociedad es hoy muy problemática. Lo explico en mi libro, ¿Ha ganado China? En el capítulo 7 describo cómo Estados Unidos se ha convertido funcionalmente en una plutocracia. Y ya sabes, cuando eres una plutocracia donde todos los beneficios del desarrollo van al 1% superior o al 0.1% superior y el 50% inferior no ha visto ninguna mejora en su nivel de vida durante varias décadas, algo ha salido mal en la sociedad. Y eso explica, por cierto, estoy seguro de que lo discutiremos más adelante, por qué el pueblo de Estados Unidos votó por un presidente populista como Donald Trump, porque quieren un presidente que ataque a las élites de Estados Unidos, a quienes sienten que los han defraudado. Así que claramente, como puedes ver, los dos pilares de Occidente son la Unión Europea y Estados Unidos, y ambos están luchando de muchas maneras serias para encontrar un camino a seguir. Así que no veo de ninguna manera que la dominación occidental de la historia mundial vaya a regresar. Ahora bien, por supuesto, el otro gran problema que espero que discutamos es que existen diferentes formas y medios de gestionar el fin de la dominación occidental. Occidente podría hacerlo de manera más sabia, aprendiendo a compartir el poder con otras partes del mundo, pero esto es algo que Occidente es incapaz de hacer. Y esto no es una afirmación descabellada, porque, por ejemplo, puedo decirte que después de la crisis financiera global de 2008 a 2009, en la reunión del G20, los países occidentales acordaron que los futuros jefes del FMI y el Banco Mundial serían seleccionados en base al mérito, no en base a la nacionalidad. Y eso fue, por cierto, hace 17 o 18 años. Y adivina qué, nada ha cambiado. Todavía insisten en que el presidente del Banco Mundial debe ser un estadounidense y el del FMI debe ser un europeo. Este es un ejemplo de la reticencia de Occidente a compartir el poder con el resto del mundo. Y por eso creo que es realmente importante que el resto del mundo intente educar a Occidente sobre cómo gestionar esta transición. Y siempre enfatizo que no soy un enemigo de Occidente, no estoy tratando de derribar a Occidente. Estoy tratando de guiar a Occidente hacia una forma más sabia de gestionar su declive relativo en el mundo. Quiero enfatizar que cuando hablo del fin de la era de la dominación occidental en la historia mundial, que es lo que estamos viendo, no estamos presenciando el fin de Occidente. Occidente seguirá siendo una civilización fuerte y poderosa, muy poderosa. Cuenta con una enorme cantidad de recursos y Occidente en su conjunto todavía posee casi la mayoría de la economía global, así que no se les puede descartar. Pero al mismo tiempo, si observas las tendencias, Occidente se está volviendo más poderoso en general o menos poderoso en general. No hay duda de que Occidente se está volviendo menos poderoso. Su participación en el PIB global está disminuyendo. Y solo para darte una estadística que asombrará a tus oyentes, yo vengo del sudeste asiático y nuestra organización regional es la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. El PIB de la región asiática es de 3.5 a 4 billones, mientras que la Unión Europea es 5 veces mayor, con 17.5 a 18 billones. Aún así, la ASEAN aportó más al crecimiento global entre 2010 y 2020 que la UE. Esto es asombroso. Nuestra economía es una quinta parte del tamaño, pero aportamos más al crecimiento económico global. Eso es una señal de cómo, en cierto sentido, Europa está en declive. Saben, he dicho de manera consistente que el siglo XIX fue el siglo europeo, el siglo XX fue el siglo americano y el siglo XXI será el siglo asiático. Y afortunadamente para mí, mucha gente parece estar de acuerdo conmigo porque digo esto ya que cuando lancé mi noveno libro, de acceso abierto y gratuito llamado El siglo asiático XXI, el objetivo del editor alemán era alcanzar 20,000 descargas gratuitas en todo el mundo. En lugar de haber 20,000 descargas, ha habido 4 millones de descargas en más de 160 países. Ahora, solo menciono esto porque demuestra que, psicológicamente, el mundo se está preparando para el siglo asiático. Y no hay duda de que las economías más exitosas del siglo XXI serán las economías asiáticas. Ya han visto las tasas de crecimiento. Y Europa, por ejemplo, ha dejado de crecer, pero Asia seguirá creciendo.
Pero al mismo tiempo, cuando se habla de la Asia moderna, es importante enfatizar que a medida que los países asiáticos desarrollan sus economías y se convierten en sociedades de clase media y alcanzan un nivel de bienestar razonable, una vez que se logra ese bienestar, entonces se tiene la capacidad de prestar atención a otros temas, como los temas culturales. Y por eso, lo que yo predigo es que en la Asia moderna veremos un enorme renacimiento cultural de todas las grandes civilizaciones de Asia. Y sabes, el continente asiático probablemente tiene la historia más rica de cualquier continente, sin excepción, incluso más rica que la de Europa. Y así como los propios europeos experimentaron un renacimiento cultural después de su desarrollo económico, verás que las naciones asiáticas experimentarán un renacimiento cultural igualmente masivo en las próximas décadas. Así que creo que si eres un joven asiático, este es el mejor momento para estar vivo en Asia. El mayor cambio que ha ocurrido en nuestro orden global durante las últimas 3 o 4 décadas ha sido el resurgimiento de China como una gran potencia. Ese es el mayor cambio que ha ocurrido en el mundo. Y hay algo notable en la forma en que China ha surgido de lo que la mayoría de la gente no es consciente, incluyendo a las personas en Occidente. Tradicionalmente, cuando surgen grandes potencias, a medida que se fortalecen, inmediatamente intentan mostrar su poder militar y lanzar guerras y conquistar otros territorios. Así es como ha sucedido. Lo señaló mi conocido, el profesor de Harvard, Graham Allison, en su libro Destinados a la Guerra, que cito en mi obra ¿Ha ganado China? Advierte a sus compatriotas que suelen querer que China sea como tengan cuidado con lo que desean. Dice, al hacernos poderosos a finales de 1890, emergió como potencia mundial. ¿Qué hicimos? Declaramos la guerra a España, conquistamos Filipinas y Cuba y tomamos territorios, tuvimos guerras, eso es lo que hacen las grandes potencias. Y él dice, afortunadamente, China no se está comportando como se comportó Estados Unidos cuando emergió como una gran potencia. Así que es sorprendente que China no haya librado una guerra importante desde 1979, cuando tuvo esa gran guerra con Vietnam en la frontera chino-vietnamita. Son 46 años, han tenido incidentes menores, pero no ha habido ninguna guerra importante. Es notable para una gran potencia como China emerger así, sin conflictos bélicos. Y esto es algo que deberíamos recibir con agrado. Y por lo tanto, el resto del mundo debería trabajar con China para intentar acomodar a China en este nuevo orden global y de ese modo lograr un resultado más pacífico. Desafortunadamente, las personas tanto en Estados Unidos como en Europa no están gestionando el regreso de China de manera inteligente ni adecuada. Estados Unidos sigue intentando frenar el ascenso de China, aunque, como he argumentado en mi libro ¿Ha ganado China?, no se puede lograr. No tendrá éxito. Y claro, has visto que todos los esfuerzos que ha hecho Estados Unidos para detener el desarrollo tecnológico de China han fracasado, y China ha seguido creciendo y desarrollándose. De manera similar, los europeos tampoco han podido gestionar el ascenso y regreso de China. Y como resultado de ello, las relaciones entre Europa y China tampoco son muy buenas y es un ejemplo de la falta de sabiduría occidental para gestionar el regreso de una gran potencia. ¿Sabes una cosa sobre los chinos que la mayoría de la gente no entiende ni valora lo suficiente? Es que siempre piensan a largo plazo. Siempre están planeando cómo será el mundo dentro de 2 o 3 décadas y cómo adaptarse a ello. Y te doy un ejemplo concreto. Esto fue en el año 2001, ¿verdad? Hace 24 años, ¿cierto? Y China aún no era una economía importante en ese momento. La economía estadounidense octuplicaba a la de China en 2001. Lo sorprendente es que China fue el primer país en proponer un tratado de libre comercio a la ASEAN. Fue impactante, pues los aliados principales de la ASEAN eran Europa, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Pero ninguno de estos países propuso un acuerdo de libre comercio a la ASEAN. China fue el primero en hacerlo, una brillante maniobra preventiva contra la contención estadounidense. En 2001, el comercio de
Con la ASEAN fue de 135.000 millones de dólares, triplicando el comercio de China con la ASEAN de apenas 40.000 millones. En 2001, EEU tenía 135.000 millones y China 40.000 millones. Para 2022, tras el Tratado de Libre Comercio China-ASEAN, el comercio estadounidense con ASEAN subió a 500.000 millones, pero el de China pasó de 40.000 millones a 975.000 millones, casi $1 billón. Ahora pueden ver, por lo tanto, que los chinos pensaron a largo plazo y se preguntaron, ¿dónde queremos estar con nuestros vecinos de la ASEAN dentro de 20 años? Y efectivamente, ellos querían ver una relación comercial fuerte y floreciente, y esa relación comercial ha significado que los países de la ASEAN no se hayan sumado a una política de contención contra China. De hecho, aunque todavía mantienen muy buenas relaciones con Estados Unidos, también tienen muy buenas relaciones con China. Y esta es en general la política de todos los países de la ASEAN. Por supuesto, hay altibajos y algunos problemas específicos. En el caso de Filipinas, por ejemplo, Filipinas tiene algunos problemas con China por algunos bajíos y arrecifes en el mar de China Meridional, pero creo que en general Filipinas todavía intenta seguir la política de la ASEAN de mantener cierto grado de lazos estrechos con China. Si observas el caso del país que ha tenido más éxito en erradicar la pobreza en tiempos recientes, no hay duda de que es China. Sabes, en 1980, cuando Deng Xiaoping comenzó su programa de modernización y reformas, había más de 800 millones de personas en China viviendo en la pobreza. Y eso es muchísima gente, por cierto, más que en la India, sospecho. Y sin embargo, ahora no hay pobreza en China. Entonces, ¿ha aumentado o disminuido la desigualdad? La respuesta es que ha aumentado en China, razón por la cual el presidente Xi Jinping lanzó su programa de prosperidad común para reducirla. Se debería compartir más. Xi teme que China se vuelva una plutocracia como Estados Unidos. Y como sabes, por eso ha habido esfuerzos para limitar el poder y la influencia de los multimillonarios en China. Pero al mismo tiempo, eso no ha detenido el desarrollo de China. Así que es algo complicado, pero de todos modos hay que reconocer que ciertamente en las primeras fases del desarrollo, cuando se intenta que los países progresen, la desigualdad aumenta al principio. Y luego, después de cierto tiempo, con suerte se puede remediar eso e intentar encontrar soluciones. Pero si en el proceso de aumento de la desigualdad las personas en la base están siendo elevadas y, como digo, los indicadores de mortalidad infantil, esperanza de vida y alfabetización mejoran, entonces con suerte todo esto llevará a una vida mejor para la gente. Hay una transformación increíble en Singapur. Cuando se independizó en 1965, nuestro ingreso per cápita era el mismo que el de Ghana en África, de $500. Y ahora nuestro ingreso per cápita es de $88.000, más alto que el de Estados Unidos o el Reino Unido. Y ningún otro país ha logrado esto de la manera en que Singapur lo ha hecho. Pero quiero enfatizar que las personas responsables del éxito de Singapur fueron tres genios excepcionales. Ellos fueron Lee Kuan Yew, el Dr. Goh Keng Swee y R.S. Rajaratnam. Conocí a los tres y los describí en mis memorias lo mejor que pude. Y si les preguntaras cuál era su ideología, se llamarían a sí mismos socialistas democráticos. Y ellos creían que el propósito del desarrollo era mejorar la vida de las personas. Pero al mismo tiempo, para lograrlo, tienes que trabajar con los capitalistas. Y una de las razones por las que Singapur creció tan rápido es porque atraímos la mayor cantidad posible de inversión extranjera directa de todos los países del mundo. Me refiero a Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Alemania, Francia y así sucesivamente. India también, por cierto. Como resultado del rápido desarrollo de Singapur, es un hecho que, aunque la desigualdad creció, la calidad de vida de las personas mejoró de manera dramática. Siendo embajador ante la ONU del 84 al 89, el jefe de UNICEF, Jim Grant, me dijo: Kishore, no hables del desarrollo de Singapur. No es un milagro. Lo milagroso es lo rápido que bajaron la mortalidad infantil. No recuerdo la fecha exacta. Él dijo: pasaron de X a Y en el menor tiempo posible de cualquier país en la historia de la humanidad.
Y por eso destaco el caso de la mortalidad infantil como un indicador de desarrollo. Así que Singapur lo ha hecho extraordinariamente bien. Además, por cierto, cuando fui decano de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew, revelé el secreto del éxito de Singapur, y es que la fórmula secreta es lo que yo llamo MPH. MPH no significa millas por hora. MPH significa meritocracia, seleccionar a las mejores personas para trabajar en el gobierno o en cualquier organización. La P es de pragmatismo, aprender de otros países tanto como sea posible. Copiamos. ¿Por qué Japón fue el primero en reformarse? Porque adoptaron las mejores prácticas globales, así que seguimos su ejemplo exactamente. Y luego la H es la más difícil. La H es de honestidad. Los fundadores de Singapur, Lee Kuan Yew, Goh Keng Swee y Rajaratnam, fueron honestos e íntegros con el Estado, algo inusual en muchos países en desarrollo. De hecho, el doctor Goh Keng Swee era tan frugal que cuando viajaba al extranjero como ministro de Finanzas de Singapur, al llegar a hoteles en Londres o Nueva York, no enviaba su ropa interior a la lavandería durante la noche. Él mismo lavaba su ropa interior en el lavabo del hotel para asegurarse de no gastar dinero innecesariamente. Y como resultado de la honestidad y frugalidad de los líderes de Singapur, que eran socialistas democráticos, Singapur llegó a ser tan exitoso como lo es hoy. Creo que el miedo a China es muy real. Y uno de los temas más delicados que voy a tratar en mi libro es un tema muy sensible, es que en la mente occidental, en el subconsciente, existe el miedo al peligro amarillo. Ahora, como sabes, el peligro amarillo es un tema muy delicado. Ya. Pero es real. Así que los occidentales se han asustado de China. Pero en realidad los chinos, a diferencia de los estadounidenses, no tienen ningún deseo de salir y dominar el mundo, de intentar crear 13 portaaviones, de ir y bombardear países. Quiero decir, lo que es sorprendente es que la gente teme que China se vuelva belicosa. Pero déjame darte una estadística, ¿de acuerdo? Desde 1988, una pequeña batalla naval entre China y Vietnam, China no ha disparado ni una sola bala fuera de sus fronteras, ni una sola. Pero en el último año de la administración Obama, y Obama fue un presidente estadounidense muy pacífico, Estados Unidos lanzó 26,000 bombas sobre 7 países. ¿Por qué? ¿Por qué lanzar 26,000 bombas? Ahora, no queremos una China que esté lanzando bombas, así que la mejor manera de asegurarnos de que China no lance bombas es que Occidente deje de lanzar bombas primero. En última instancia, cuando escriba mi libro sobre las relaciones entre Estados Unidos y China, predigo que las relaciones entre China y Estados Unidos y hasta cierto punto las relaciones entre China y Occidente empeorarán en los próximos 10 años. Porque dado que Occidente se ha acostumbrado a disfrutar de tanto poder, ha perdido el arte de compartirlo y ahora se trata de compartir el poder con China. Por ejemplo, hasta hace poco, 3 pequeños estados en Europa, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, tenían una mayor cuota de voto que China, pero eso ya ha cambiado. Pero está claro que a medida que la economía china se hace más grande, la cuota de voto de China en el FMI debe aumentar. De hecho, Christine Lagarde ha dicho que, según las reglas de la Constitución del FMI, la sede del FMI debe estar en la capital de la economía más grande del mundo. Ahora, en términos nominales de mercado, China va a convertirse en la economía número 1 del mundo en esos términos. Así que los estadounidenses tendrán que adaptarse psicológicamente a que el Fondo Monetario Internacional se traslade de Washington, D.C. a Pekín. Ahora bien, eso es algo que... ¿Usted apoyaría eso? ¿Cree que sería una buena idea trasladar la sede del FMI a Pekín? Bueno, creo que lo haría de manera gradual, pero si yo fuera estadounidense, empezaría a pensar en ello desde ahora. ¿Sabe? Lo que me sorprende es que en mi libro, ¿Ha perdido Occidente?, digo que una de las razones por las que al resto del mundo le va tan bien es porque Occidente ha compartido generosamente los dones de la civilización occidental con el resto del mundo, especialmente el don del razonamiento. Ahora bien, si usas el razonamiento, entonces seguramente debes entender que cuando el poder cambia hay que hacer ajustes.
Pero en Estados Unidos es imposible que algún político estadounidense hable públicamente sobre que Estados Unidos pase a ser el número 2. Y usted sabe que eso es muy peligroso. Al revés, porque usted también ha sido presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, así que sabe de lo que habla cuando se trata de política. ¿Cómo cree usted que China va a remodelar el orden económico global en los próximos 50 años? Bueno, como dije, China sacudirá al mundo suavemente, lo que significa que China está bastante dispuesta a trabajar con las reglas establecidas del orden internacional. Ese fue el gran mensaje que el presidente Xi Jinping transmitió en Suiza. Y por ejemplo, los chinos en realidad quieren fortalecer la Organización Mundial del Comercio, que tiene su sede en Suiza, en Ginebra. Así que lo que yo haría, yo le diría a Occidente, ya sabe, lamentablemente el presidente Donald Trump y sus asesores están de alguna manera, directa o indirectamente, tratando de socavar la Organización Mundial del Comercio. Eso es un error porque uno quiere tener un mundo en el futuro donde vea a China cumpliendo las reglas. Ahora bien, para que China cumpla las reglas hay que predicar con el ejemplo. Así que ahora es el momento para que Estados Unidos, como dijo Bill Clinton, predique con el ejemplo y demuestre que apoya las reglas multilaterales. Porque si Estados Unidos, siendo hoy el número 1 del mundo, apoya las reglas multilaterales, cuando China llegue a ser el próximo número 1, copiará lo que haga Estados Unidos. Temo que Occidente está a punto de perder esa oportunidad, porque Occidente se niega a hacer ajustes estratégicos ante un mundo completamente diferente. Y es muy importante comprender que estamos entrando en una nueva era de la historia mundial. Este es el siglo asiático. ¿Crees que Occidente se está dando cuenta de esto? Bueno, claramente Occidente no se está dando cuenta. Y solo para darles una estadística simple que creo que todos en Occidente deberían saber, y es que desde el año 1 hasta el año 1820 para 1800, durante los últimos 2000 años, las dos economías más grandes del mundo siempre fueron las de China e India. Solo en los últimos 200 años Europa despegó y Norteamérica despegó. Pero los últimos 200 años de la historia mundial han sido una gran aberración histórica. Ahora, todas las aberraciones llegan a su fin de forma natural, así que es perfectamente natural ver el regreso de China e India y el resto de Asia. Y ahora es momento de que Europa y América se adapten a esta nueva realidad y pueden adaptarse felizmente. Ese es mi mensaje. Pueden adaptarse felizmente, pero ¿cree usted que esto será un proceso tranquilo o espera más conflictos, especialmente en lo que respecta al comercio en el futuro? Bueno, sospecho que aunque hablo sobre Occidente en el libro, será más fácil para Europa adaptarse, porque Europa ya se ha adaptado psicológicamente al hecho de que ya no puede gobernar el mundo. Ahora, Estados Unidos de América no se ha adaptado psicológicamente al hecho de que va a convertirse en la segunda potencia mundial, porque Estados Unidos ha sido el número 1 durante, ya sabe, más de 100 años. Y así los estadounidenses se han vuelto adictos a ser los número 1. Y la idea de que puedan convertirse en el número 2 es casi inconcebible para ellos, aunque eso vaya a suceder. Ya en términos de paridad de poder adquisitivo, para ilustrar cuánto ha cambiado, en 1980 la participación de Estados Unidos en el PIB global en términos de paridad de poder adquisitivo era 10 veces la de China, pero luego, en 2014, China se volvió más grande que Estados Unidos. Y encuentro una resistencia psicológica muy profunda por parte de los estadounidenses que siquiera consideran la posibilidad de convertirse en el número 2. ¿Y qué va a pasar? ¿A su psicología? Bueno, creo que verás mucha resistencia y de muchas maneras ya se ha visto claramente que el ascenso de China ha causado mucha inquietud en Estados Unidos. Y aunque, como sabes, el presidente Donald Trump es una figura divisiva y polarizadora, todo lo que él dice, los demócratas dicen que no, pero cuando ataca a China, los demócratas dicen sí.
estamos contigo. Así que él obtiene el único tema en el que Donald Trump recibe apoyo bipartidista en Estados Unidos es cuando ataca o critica a China. Esto te muestra que se está formando un consenso en el cuerpo político estadounidense para enfrentarse a China. Y creo que en cierto modo esto es natural, pero en realidad es mejor para Estados Unidos ser reflexivo y estratégico al respecto. Y yo entrevisté, por ejemplo, tuve un almuerzo 1 a 1 con el doctor Henry Kissinger. Él es el hombre que abrió China para Estados Unidos y creo que también está de acuerdo en que es importante que Estados Unidos adopte una visión estratégica a largo plazo al tratar con China, porque los chinos, como tú sabes mejor que yo, siempre adoptan una visión estratégica a largo plazo en estos asuntos. Las relaciones entre Estados Unidos y China se volverán cada vez más difíciles en los próximos 10 años, a menos que lean mi próximo libro. ¿Y después de 10 años crees que mejorarán? Eso, creo que después de 10 años es demasiado pronto para decirlo ahora. Se puede ver que empezará, que irá en descenso y luego es cuestión de si ambas partes tienen suficiente sabiduría para aprender a convivir. Entonces, en estos 10 años que vienen, ¿espera más guerras comerciales o cree que podría haber una guerra entre Estados Unidos y China? Oh, ¿escalada de un conflicto? La buena noticia es que no habrá guerra militar entre Estados Unidos y China por una sencilla razón. Si dos potencias nucleares como Estados Unidos y China entran en guerra entre sí, no hay un ganador y un perdedor, hay dos perdedores. ¿Sería el fin de la humanidad? Así que no hay posibilidad de que Estados Unidos y China tengan una guerra militar, pero sí habrá guerras por poder y habrá presión especialmente sobre los estados pequeños. Por lo tanto, los estados pequeños como Suiza y Singapur deberían colaborar para decir, oigan, pueden tener sus disputas entre ustedes, pero por favor no utilicen a los estados pequeños en su lucha entre sí. ¿Visto o no? Utilizar estados pequeños como representantes. Ya hemos visto, por ejemplo, cómo la economía de Singapur se ralentizó debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China en el tercer trimestre de este año. El PIB se ha estado desacelerando. Sí. ¿Esperas un impacto mucho mayor por parte de a China. guerra comercial ahora? Pero en general, como saben, Singapur sigue creciendo, creció más del 3% en 2018, así que ese es un muy buen grado de crecimiento para un país con un PNB per cápita muy alto. Singapur es, por supuesto, el país más dependiente del comercio en todo el mundo. Nuestro comercio total es 3 veces y media el tamaño de nuestro PNB, 3 veces y media. Así que claramente nos veremos afectados si hay una guerra comercial y claramente estamos en contra de cualquier tipo de guerra comercial, pero nosotros solos no podemos detenerla. Por eso es importante que nuestros amigos en Europa trabajen junto con los países asiáticos para preservar la Organización Mundial del Comercio. Y dado que la Organización Mundial del Comercio tiene su sede en Suiza, el mundo también espera que Suiza desempeñe un papel de liderazgo en la defensa de la Organización Mundial del Comercio. ¿Hasta qué punto cree que está en juego el futuro de la OMC? Sinceramente, me parece que la Organización Mundial del Comercio se está enfrentando en la actualidad al momento más crítico y peligroso de toda su historia. ¿Crees que sobrevivirá? Espero que sobreviva. Tengo bastante confianza en que sobrevivirá, pero solo sobrevivirá si los demás actores, especialmente la Unión Europea, Japón, India, la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, todos trabajan juntos para proteger la Organización Mundial del Comercio, porque las instituciones multilaterales no sobreviven por sí solas. Fui embajador ante la ONU durante más de 10 años, así que sé que realmente tienes que seguir apoyándolas todo el tiempo si quieres que esta institución multilateral sobreviva y prospere. Pero dadas todas las tensiones geopolíticas y las diferencias entre todos estos bloques y países, ¿cree que serán capaces de ponerse de acuerdo? Y trabajar para la OMC y defender a la organización. El camino será accidentado. Las cosas subirán, las cosas bajarán, las cosas subirán, las cosas bajarán. Pero afortunadamente, ya saben, como siempre digo, y es un documento en mi libro, ¿lo ha perdido Occidente? Los últimos 30 años de la historia humana han sido los mejores años de toda la historia de la humanidad.
Hemos avanzado más en los últimos 30 años que en los 3.000 años anteriores en términos de eliminar la pobreza global, aumentar la población de la clase media mundial y así sucesivamente. China ha progresado gracias a su infraestructura de clase mundial construida en décadas. Si buscas un aeropuerto del tercer mundo, ve al JFK en Nueva York. Para uno del primer mundo, mira los de Pekín o Shanghái. Y el nuevo aeropuerto de Pekín probablemente será el más grande del mundo. Exactamente. Y ahora que China ha acumulado mucha experiencia en la construcción de infraestructuras, es bueno para el mundo que China esté compartiendo eso con el resto del mundo. Ahora, claramente, China ha cometido algunos errores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en Sri Lanka puede que haya sido un error construir un puerto demasiado grande para Sri Lanka, pero creo que China puede aprender de sus errores. Además, la iniciativa de la franja y la ruta está generando una gran trampa de deuda en países pobres, por ejemplo, en África. Sí, Aprenden los chinos bastante rápido de estos. Sí, yo soy un poco escéptico respecto a la historia de la trampa de deuda, porque creo que debemos tener los datos antes de emitir un juicio sobre eso. Pero ciertamente creo que es importante entender que en el pasado, cuando solo se podía depender del Banco Mundial, y ya sabes, Joe Stiglitz, el ganador del premio Nobel, cuenta una historia de que cuando Etiopía pagó un préstamo a un banco estadounidense antes de tiempo, el banco estadounidense se enojó y llamó al Departamento de Estado. Y el Departamento de Estado le dijo al Banco Mundial que cortara los préstamos a Etiopía, así que Etiopía sufrió. Así que el punto es que es bueno tener al Banco Mundial, al FMI, a las instituciones chinas, todos compitiendo para ofrecer desarrollo. Eso es bueno para el mundo. Es mejor para el mundo tener más opciones. Y así, por ejemplo, si las condiciones de los préstamos chinos son demasiado altas, la gente puede acudir al Banco Mundial. Ahora tienes una opción y es bueno que China ofrezca opciones al mundo. China definitivamente sacudirá al mundo. Quiero decir, ya sabes, estamos en una habitación pequeña y si hay un elefante acostado junto a nosotros y si el elefante se despierta dirás, ya sabes, el elefante está despierto. Pero la buena noticia que tengo es que China sacudirá al mundo suavemente. Y la razón por la que China sacudirá al mundo suavemente es porque lo que los chinos valoran más que cualquier otra cosa después de 3.000 años de historia es preservar, prefieren tener orden y estabilidad, porque lo que más temen los chinos es el caos. Sabes, en chino la palabra luan significa miedo al caos. Así que, de hecho, sorprendentemente, los chinos quieren apoyar a las instituciones multilaterales. Y como saben, el presidente Xi Jinping vino a Suiza en enero de 2017 y pronunció 2 discursos brillantes en Suiza, uno en Davos y otro en Ginebra. Y si yo fuera a Suiza, enviaría los discursos del presidente Xi Jinping a todos los líderes del mundo.